Bueno, hola a todos, buenos días. Yo soy Ángel Plata, como ha dicho Gustavo, trabajo en el IBIA y voy a hablar del incremento de las poblaciones de pseudocócidos en cítricos y caqui, tanto de sus causas como de sus posibles soluciones. Primero voy a hacer una breve introducción a lo que son los pseudocócidos o cotonets, aunque muchos ya los conocéis. Son hemípteros de la familia de los pseudocócidos, que es una familia amplia con más de 1000 especies descritas. Algunas de ellas son plagas importantes, por ejemplo, Planococcus citri, muy conocida en cítricos, Phenacoccus solani en hortícolas y otras especies como Planococcus ficus, Pseudococcus viburnio, Pseudococcus longispinus, que son plagas en diversos cultivos. Estas especies están ampliamente distribuidas y son relativamente polífagas. Y bueno, en los últimos años se ha producido la llegada de nuevas especies, como ya hemos visto a lo largo del día de ayer y de hoy, la más conocida, Delotococcus aberie, que está causando daños importantes en cítricos. Los daños que producen los pseudocócidos se deben principalmente, por un lado a que debilitan la planta porque se alimentan del floema, pero fundamentalmente a la excreción de melaza que hacen, sobre la que después crece el hongo que conocemos como negrilla. Este hongo, como podéis ver en estas hojas de la foto de la izquierda, limita la capacidad fotosintética de las hojas y, sobre todo, mancha el fruto y lo devalúa. Además, algunas especies pueden ser vectores potenciales de enfermedades. Por ejemplo, Pseudococcus longispinus puede transmitir el virus del enrollado en la viña. Y bueno, algunas especies ya hemos visto, como Delotococcus aberie, pueden causar daños directos, como vemos en estas fotos, la deformación de fruto en el caso de los cítricos. Adicionalmente, en algunos países, algunas especies de pseudocócidos son consideradas organismos de cuarentena, por lo que cuando el fruto va destinado a la exportación, los daños económicos pueden ser mucho mayores. En mi charla de hoy voy a hablar de dos cultivos, por un lado de los cítricos y por otro del caqui. Aunque son dos cultivos leñosos, tienen diferencias importantes. En el caso de los cítricos es un cultivo establecido y muy extendido en el este de España, mientras que en el caso del caqui es un cultivo emergente cuya superficie ha aumentado en los últimos 20 años sobre todo y está localizado en la zona de Valencia principalmente. Además, los cítricos son de hoja perenne, el caqui es de hoja caduca y también tienen diferente manejo agronómico, que como consecuencia pues hay diferentes especies de pseudocócidos atacando uno y otro cultivo. En el caso de los cítricos, como ya he comentado, la especie Planococcus citri era la que tradicionalmente ha causado más problemas en España. Esta especie podía dar problemas importantes en algunas parcelas, pero en la mayoría de los casos se mantenía por debajo del umbral económico de daños porque había un control biológico efectivo, principalmente por los depredadores, Cristolemos montrusieri, un cocinélido que se cría en la Comunidad Valenciana y se libera en las zonas citrícolas, y por otro lado el parasitoide Anagyrus vladimiri, que lo parasita. Sin embargo, en 2009 llega a Castellón Delotococcus aberie, que ya hemos tenido un vídeo que nos ha explicado perfectamente su ciclo de vida y genera alarma, primero porque aumentan rápidamente su densidad poblacional y luego causa esa deformación del fruto que no causan otras especies de pseudocócidos. Delotococcus aberie es nativo de Sudáfrica. Y a diferencia de Sudáfrica, donde esta especie no es considerada plaga, no causa daños, en España pues, hay parcelas donde hasta el 90% de frutos pueden ser dañados por Delotococcus aberie. En España, Delotococcus aberie completan más de 3 generaciones anuales y el daño, como comentó ayer Vicente Navarro, se produce en primavera, sobre todo en abril-mayo, cuando cuaja el fruto. Ya que simplemente un individuo alimentándose de ese fruto puede provocar que se deforme y que no crezca y, por lo tanto, el daño total. Y esto ya ayer también comentó Vicente Navarro, cómo se ha extendido desde la zona de Castellón, que fue la primera detección, hasta el resto de
zonas de la Comunidad Valenciana. Nosotros hemos constatado que, bueno, pues sí, en 2020 ya era la especie más abundante de pseudocócido en cítricos de la Comunidad Valenciana, también en la zona de Alicante. Bueno, ¿y a qué se debe la alta incidencia de Delotococcus aberie? Primero, el umbral económico de daños es mucho más bajo que en otras especies de pseudocócidos, ya que nos podemos permitir menos población. Es decir, una baja densidad poblacional puede causar un daño muy elevado, sobre todo esas poblaciones de primavera. Por otro lado, cuando llegó a la cuenca mediterránea, no había parasitoides en esta zona, y además los depredadores, que por ejemplo Cristolemus montrousieri sí lo puede atacar, no son abundantes en primavera, que es cuando causa el daño. Por otro lado, hemos visto en uno de los últimos trabajos que hemos llevado a cabo en el IBIA que hay un mutualismo entre Delotococcus aberie y las hormigas mediterráneas. Como sabéis, los pseudocócidos, al igual que los pulgones o moscas blancas, excretan melaza, que es rica en azúcares, y este recurso es muy codiciado por las hormigas. Se alimentan de esta melaza y a cambio protegen a los hemípteros de sus enemigos naturales. Nosotros hemos visto cómo hay una relación directa entre la abundancia de Lasius grandis, que es la hormiga más abundante en los cítricos del este de España, con la abundancia de Delotococcus aberie. Y además, esta hormiga tiene un efecto negativo sobre la densidad de depredadores. Por lo tanto, sí que parece que hay un mutualismo importante entre la especie invasora y las hormigas nativas. Y además hay otra causa importante, que es la restricción de materias activas. Como ya sabéis, los pseudocócidos se trataban hasta hace poco con clorpirifos y metilclorpirifos, que eran materias activas muy efectivas, pero se han prohibido recientemente debido al impacto medioambiental y sobre todo sobre la salud humana, y las alternativas pues, no son tan efectivas. Sin embargo, bueno, hay razones para pensar que el control de Delotococcus aberie puede mejorar en los próximos años. Primero, se ha importado, bueno, compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia han importado el parasitoide Anagyrus aberiae de Sudáfrica, y bueno, este parasitoide ya se ha establecido en la principal zona citrícola y parece que se está extendiendo, por lo que, bueno, parece que puede mejorar el control biológico de Delotococcus aberie en los próximos años. En un estudio reciente también hemos visto que la exclusión de hormigas por medio de barreras pegajosas puede mejorar el control de Delotococcus aberie. Bueno, por un lado, estas barreras pegajosas evitan que las hormigas asciendan. Esto tiene un efecto positivo sobre los depredadores y un efecto negativo sobre las densidades de Delotococcus aberie, pero sobre todo lo que nos interesa, una reducción en el daño en el porcentaje de frutos deformados, como podéis ver aquí, con reducciones de más de un 50% en el porcentaje de frutos dañados. Y por otro lado, el empleo de feromonas de atracción sexual, ya lo desarrolló ayer Vicente Navarro, no voy a entrar mucho, simplemente que se pueden utilizar tanto para mejorar el monitoreo y detectar antes las poblaciones de Delotococcus aberie, como para hacer trampeo masivo de machos y evitar su reproducción. Y bueno, con todo esto, pues las soluciones para mejorar el control de Delotococcus aberie no se basan en una única medida, sino que tiene que ser el conjunto de varias. Por un lado tendríamos los insecticidas autorizados. Creo que lo que se está utilizando en el último año es acetamiprid y aceite. Creo que en la próxima charla se va a hablar de ello. Y aquí sí que me gustaría hacer hincapié en lo importante que es el momento de aplicación. Los pseudocócidos, sobre todo bueno, cuando son adultos o ninfas de tercer estadio, tienen esa capa de cera que los recubre, los impermeabiliza y los hace menos susceptibles a insecticidas. Por lo tanto, el momento en el que se debería aplicar sería cuando predominan las ninfas jóvenes, para lo cual lo ideal es hacer muestreos en la parcela periódicamente para saber cuándo es el momento óptimo, también para saber si tenemos una población que hace necesario los tratamientos. Después, la mejora del control biológico, que debe pasar por liberaciones de enemigos naturales. Por un lado tenemos las liberaciones de Cristolemus montrousieri y sobre todo las de Anagyrus aberiae, pero
sobre todo el control biológico de conservación, es decir, tratar siempre que se exceda el umbral económico de daños, porque si no vamos a tener un efecto negativo sobre los depredadores y seguramente sobre Anagyrus averiae, que va a ser el que controle Delotococcus averiae, y luego otras medidas como, por ejemplo, el empleo de cubiertas, de las que más tarde va a hablar César. Por otro lado, la gestión de hormigas. Ya hemos visto cómo la exclusión mediante barreras pegajosas puede mejorar, reducir las poblaciones de Delotococcus. Ya hay en el mercado disponibles comercialmente barreras pegajosas que parece que están funcionando. Y por otro lado, las feromonas de atracción sexual, que también están disponibles comercialmente y se están utilizando ampliamente en los últimos años. Y bueno, estas serían las soluciones para Delotococcus averiae. Lamentablemente no va a ser la última plaga ni el último pseudocócido que llegue a los cítricos de la Comunidad Valenciana. Ya hemos visto cómo una nueva especie, Paracoccus burnerae, ha llegado y parece que se está extendiendo por la zona citrícola de Murcia. Y bueno, pues tendremos que empezar otra vez todo ese proceso para desarrollar una estrategia para el control de esta plaga, pero sí que me gustaría incidir en la importancia de la prevención, sobre todo a la hora de importar material vegetal, ya que bueno, esta especie, al igual que Delotococcus y otras plagas, es de origen sudafricano, por lo que bueno, ya sabemos en qué puntos podemos hacer más hincapié en la prevención. Y bueno, ahora me voy a centrar en el cultivo del caqui, donde los pseudocócidos también se han convertido en un problema grave, se han convertido en la plaga más importante, que está causando pérdidas económicas muy grandes. En el caso del caqui, hasta hace poco las poblaciones de pseudocócidos eran muy bajas y había varias especies que compartían protagonismo: Planococcus citris, Pseudococcus viburni y Pseudococcus longispinus. En nuestros últimos estudios hemos visto que Pseudococcus longispinus ha desplazado al resto de especies y ha incrementado su abundancia, bueno, prácticamente cada año de forma exponencial. Aquí vemos cómo su abundancia se incrementa desde primavera a otoño de forma exponencial y bueno, ya representa más de un 90% del total de pseudocócidos. Además, puede causar daños importantes, con más del 80% de frutos ocupados en la cosecha en algunas parcelas de caqui. Bueno, en este caso no deforma el fruto, pero sí que lo mancha, como podéis ver en la foto de la izquierda, y pues estos frutos que tendrían no se podrían vender. ¿Qué sabemos de Pseudococcus longispinus? Pues a diferencia de Delotococcus averiae, que es una especie de reciente introducción, aunque Pseudococcus longispinus es nativo de Australia, está presente en Europa al menos desde el siglo XIX. Es muy polífago, ataca una gran diversidad de cultivos, pero normalmente se encuentra bajo el umbral económico de daños. Sabemos que los tratamientos químicos son poco eficaces, esto lo sabemos por la experiencia de otros países y también, desgraciadamente, por la experiencia de los agricultores en Valencia. Y afortunadamente sí que hay un amplio complejo de enemigos naturales que lo ataca. En el caso de la Comunidad Valenciana hemos identificado hasta 8 especies de parasitoides que lo atacan y una especie, Anagyrus fustiventris, parece ser la especie clave, con casi la mitad de esos parasitoides. Y bueno, este parasitismo aparece de forma espontánea, sin hacer ningún tipo de liberación. Aquí vemos cómo el parasitismo es clave para el control de Pseudococcus longispinus. En esta gráfica podéis ver, bueno, en el eje vertical tendríamos ese crecimiento de población de Pseudococcus longispinus entre verano y otoño, que es cuando se produce la explosión demográfica, y vemos como las parcelas que tienen prácticamente las que tienen más de un 10% de parasitismo, en esas parcelas no se da ese crecimiento poblacional, incluso vemos como en las que se supera el 20% hay un descenso de población. Por lo tanto, sí que los parasitoides parecen ser clave para el control de Pseudococcus longispinus, pero sin embargo tenemos una variación de parasitismo muy grande entre parcelas. Aquí podéis ver cómo en el año 2020 pues había varias parcelas que superaban el 30% de parasitismo, mientras que en otras no se llegaba al 10%. Y esa variabilidad se incrementa en 2021 con, bueno, pues fijaros, una parcela que tiene prácticamente entre el 80 y 100% de parasitismo,
y otras con parasitismo nulo. ¿A qué se debe esta variación del parasitismo? Pues con esto vuelvo a los insecticidas. No solo es que no sean eficaces contra esta plaga, sino que en otros cultivos y países se ha asociado la aplicación de insecticidas de amplio espectro a la aparición de brotes de Pseudococcus longispinus. Para evaluar si esto era también lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana, nosotros llevamos a cabo un pequeño ensayo en 3 zonas donde se partía de una población de Pseudococcus longispinus muy alta, una incidencia de más del 50% de frutos ocupados el año anterior. Y bueno, en esas 3 zonas cogimos 2 parcelas. En una de las parcelas se hicieron los tratamientos insecticidas autorizados, mientras que en otra parcela, en color azul, no se hizo ningún tipo de tratamiento insecticida. Y lo que observamos fue que en las parcelas donde no se hacían tratamientos insecticidas, la población de Pseudococcus longispinus bajaba. Podéis ver cómo en ninguna de ellas se superó el 10% de frutos ocupados. Entonces, bueno, sí que parece que es una plaga que cuando no se trata se autorregula. El problema es que no podemos dejar de tratar porque hay otras plagas, como por ejemplo la mosca blanca, que no se autorregulan, por lo que los tratamientos son necesarios. Lo que sí podemos hacer es adecuar esos tratamientos y optimizarlos a los momentos en los que podamos incidir sobre el Pseudococcus longispinus, y ya que vamos a tener un efecto negativo sobre sus enemigos naturales, también intentar tener un efecto negativo sobre la plaga. Para ello, en el IBIA también hemos estudiado la fenología de Pseudococcus longispinus y hemos visto en qué momentos se alcanzan esos picos de ninfas, que es cuando la plaga es más susceptible. Lo podéis ver en color gris más claro. Y bueno, hemos visto cómo hay una constante térmica y Pseudococcus longispinus alcanza estos picos de ninfas, que serían los óptimos para tratar, en unos determinados grados día. Entonces, si no se hiciera lo óptimo, que sería muestreos semanales en las parcelas para saber cuándo la plaga es más susceptible, por lo menos podemos seguir la curva de grados día para intentar adecuarnos a esos momentos de más de 70% de ninfas jóvenes. Por otro lado, en el caso del caqui, también tenemos la problemática de las hormigas. En este caso también Lasius grandis, al igual que en cítricos, es la hormiga más abundante, y también hemos visto que esa abundancia de hormigas se relaciona negativamente tanto con la densidad de depredadores como con el parasitismo de Pseudococcus longispinus. Al igual que en cítricos, la exclusión de hormigas también hemos visto que puede reducir de forma importante las poblaciones de Pseudococcus longispinus. Y bueno, con todo ello, pues el pack de soluciones que tendríamos para Pseudococcus longispinus en caqui pasaría por reducir al máximo la aplicación de insecticidas, y si los tenemos que utilizar porque tengamos otros problemas, intentar adecuarnos a esa fenología de Pseudococcus longispinus lo máximo posible. Por otro lado, mejorar el control biológico, que pasará sobre todo por las liberaciones de Anagyrus furciventris, que pueden ser efectivas, por ejemplo, después de hacer un tratamiento insecticida o en primavera, cuando todavía las poblaciones de parasitoides son muy bajas, y sobre todo medidas de conservación, es decir, hacer tratamientos solo cuando sean necesarios, y luego otro tipo de medidas como el empleo de cubiertas vegetales que puedan ayudar al parasitoide a tener recursos alternativos. La gestión de hormigas, en el caso del caqui, desgraciadamente, pues tiene una corteza mucho más rugosa que en el caso de los cítricos, por lo que las barreras pegajosas no son económicamente viables. Por eso, pues animo a las empresas aquí presentes e interesadas, pues a que se desarrollen medidas de exclusión de hormigas que sean compatibles con cultivos leñosos con estas características. Y luego medidas culturales que parecen obvias, como por ejemplo deshacernos de los frutos que no se cosechan por la presencia de cotonet, pues que no se suele hacer, pues una medida que puede ayudar sería triturar estos frutos para evitar que sirvan de reservorio para el año siguiente. Y bueno, con todo ello hemos visto que aunque dos cultivos convivan en un mismo espacio, pueden tener problemáticas muy diferentes.
En el caso de los cítricos, tenemos pseudocócidos que son emergentes, es decir, plagas que no estaban presentes y acaban de llegar, y la causa principal es la ausencia de parasitoides, que son los organismos de control biológico clave de los pseudocócidos. Las soluciones pasan por optimizar los tratamientos insecticidas, el establecimiento de Anagyrufus civentris, la exclusión de las hormigas y el empleo de feromonas. Y en el caso del caqui tenemos plagas resurgentes, es decir, plagas que sí que estaban presentes y estaban reguladas, pero que se han desregulado principalmente por cambios en el manejo agronómico. Las soluciones pasarán por optimizar los tratamientos, en este caso intentar reducir los tratamientos insecticidas, liberaciones de Anagyrufus civentris, la exclusión de las hormigas si aparecen instrumentos económicamente viables. Y bueno, también me gustaría comentar que en este caso todavía no hay feromonas, pero ayer me comentó Vicente Navarro que ya se ha identificado y posiblemente en los próximos años esté disponible también comercialmente. Y luego control biológico de conservación, muy importante, por ejemplo, en el caso del caqui, que es de hoja caduca y en invierno pierde totalmente los recursos, el empleo de cubiertas vegetales, que más tarde desarrollará mi compañero César Monzó. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. También gracias a todo el equipo de Livia y a las cooperativas de ANECOP, Canso y Carlet, también a la empresa Cooper, con la que hemos hecho algunos ensayos por toda su ayuda y por todo el intercambio de información que hemos tenido estos años. Y muchas gracias por vuestra atención.